Nuestro primer invitado, Sonsoles García, ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Buenos días, ministra. Le saluda Juan Javier Benedetti. El Comité Empresarial Ecuatoriano ofreció ayer una rueda de prensa para expresar su rechazo a los cortes eléctricos de 10 horas diarias. El gremio señaló que la medida fue inconsulta y exigió una mesa de diálogo que, según sabemos, se realizó. ¿Qué acuerdos llegaron? Buenos días, Juan Javier, y buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por tenerme con ustedes esta mañana. Sí, en efecto, el día sábado nosotros tuvimos un primer acercamiento con el sector productivo, con los grandes empresarios, con las grandes cámaras, justamente para comenzar a entender cuáles eran sus incomodidades. Dado a que habían recibido un comunicado por parte de SENACE y ellos lo habían tomado pues como falta de diálogo, ¿no? Dicho eso, el día sábado tuvimos una reunión con el ministro de Energía, la ministra de Ambiente, y estuvieron otras personas de otras carteras de Estado y el sector empresarial, donde lo que buscamos fue comenzar a entender las necesidades de ellos y les propusimos hacer estas mesas de diálogo. El día de ayer mantuvimos una reunión en Carondelet con los representantes de los grandes gremios y de las industrias y llegamos a una hoja de ruta clara. Primero que nada, vamos a tener reuniones semanales en estas mesas productivas de emergencia que en este momento se van a enfocar en temas eléctricos justamente para poder primero presentar la información técnica, es decir, cómo está la cota de Masar, cuáles son los racionamientos que debemos hacer y demás. Segundo, entender por zonas y sectores donde están ubicadas las industrias, quiénes pueden desconectarse, quiénes no pueden desconectarse, quiénes pueden bajar potencia y los horarios, ¿no? Y poder llegar y consensuar los horarios entre el gobierno nacional y el sector productivo para afectar en la menor cantidad posible su producción y que ellos puedan tener previsibilidad respecto a cómo pueden ordenar su producción. Y finalmente, ellos hicieron hincapié también sobre de qué forma nosotros vamos a poder, por ejemplo, dar una certeza en el abastecimiento del diésel, que eso el ministro de Energía y Petroecuador se encargaron o se encargarán de dar los racionamientos y abastecimientos de diésel a las industrias que están autogenerando. Adicionalmente, se está trabajando con Ministerio del Ambiente y Ministerio de Energía en un procedimiento para las empresas que quieren obtener licencias para autogeneración para que pueda ser mucho más rápido y el sector productivo no se desaliente a buscar esta autogeneración, sino que más bien sea un aliciente el poder tener autogeneración y que sea la previsibilidad que el sector productivo necesita y que de hecho dentro de sus inversiones ahora se contemple una autogeneración que puede ser térmica o que puede ser de energías renovables, la cual tiene ya un beneficio tributario atado, que es la doble deducibilidad de ese equipo dentro de su contabilidad, que disminuye la base imponible de impuesto a la renta también. Ministra García, muy buenos días, bienvenida a Punto de Orden. María Sol Pons le saluda. Se calcula que aproximadamente son 1.300 megavatios los que consume el sector o consumiría el sector industrial y justamente es un número que calza con el gran déficit que tiene el Ecuador actualmente. ¿Esa fue la razón por la que decidieron hacer ese apagón súbito por 15 días a este sector tan importante? Bueno, primero que nada, yo creo que es importante entender la parte técnica. Yo no soy experta en la parte técnica de energía, pero el día de ayer recibí una explicación. Y para poder mantener un control sobre la energía del país es importante reservar y estar siempre teniendo una cota en Masar que no baje de 2.110, algo así. Dicho eso, los racionamientos, es decir, el SENACE lo que hace es decir, bueno, para poder mantener estos niveles necesitamos racionar tanto por ciento y eso se distribuye, porque no significa que no se están cortando a los hogares, también se están cortando a los hogares, pero lo que se está en este momento preveyendo es que, dado que en las semanas anteriores el sector industrial ha estado poniendo el hombro, porque hay que reconocer que el sector industrial, cuando se lo ha llamado a que participe activamente en poner su autogeneración, en encender su autogeneración, en desconectarse de las redes de alta tensión o disminuir la carga, lo han hecho.
Entonces, lo que se busca con esta medida, o se buscaba con la medida, es poder, de cierta manera, poder tener mejor control entre los hogares y el sector industrial, que tiene autogeneración. Los hogares, la mayoría, no tienen autogeneración. De lo que me comentaron el día de ayer, hay aproximadamente 80 megas regados en todo el país de autogeneración de paneles solares de la que la gente tiene en su casa y demás. Entonces, no es una medida que ataca al sector industrial o que pretende mermar la productividad del país o que se afecten los empleos. Lo que se busca es tener una distribución equitativa, justa, y las mesas de diálogo, esta mesa que se va a reunir el día de hoy a las 12 del día entre las distribuidores, los zonales de los ministerios y el sector productivo, es para poder entender y poder programar de acuerdo a la distribuidora y de acuerdo a la industria de qué forma se pueden hacer los cortes o de qué forma se pueden hacer las descargas, las desconexiones. Eso es lo que estamos en este momento buscando con esta mesa, y quiero dejar claro que el gobierno nacional en ningún momento tuvo la intención de hacer una afectación al sector industrial y a los trabajos de los ecuatorianos. Ministra, buenos días. Rodrigo Campos la saluda. Un gusto poder conversar con usted. Pero bueno, en fin, esta decisión tomada sí termina afectando a la productividad de la industria y de las empresas, sobre todo a la manufacturera, a la exportadora. ¿Qué tipo de apoyos e incentivos está contemplando el gobierno para aliviar o para que estas industrias puedan mantener su productividad y que no tengan y puedan evitar pérdidas masivas? Bueno, sí, en efecto, lo primero que hay es la regulación, la 003 de la Agencia de Regulación, que busca hacer una compensación por la autogeneración de 26 centavos el kilovatio hora. Es decir, que ya que están generando el sector privado, pues se les pueda ayudar a hacer un neteo para que ellos dentro de su cuenta de energía al final del mes, ellos puedan tener esa compensación, porque producir energía térmica les cuesta porque es con diésel. Entonces, el gobierno lo que ha buscado es una forma de compensación. Lo segundo es que todas las empresas que estén invirtiendo en autogeneración a través de energías limpias tienen esta doble deducibilidad, que cuando tienen impacto ambiental estos equipos o bienes, dentro de su contabilidad disminuye la tarifa de la base imponible del impuesto a la renta. Y estamos trabajando pues en este momento dentro del gobierno para ver qué otro alivio se podría dar. Adicionalmente, lo que ya el presidente anunció la semana pasada a través de su decreto ejecutivo, que puso 0 IVA a las importaciones y a las ventas locales de los generadores, y nosotros estamos por sacar una resolución en el Comité de Comercio Exterior para que los generadores de todo tipo tengan 0 arancel. Los industriales a gasolina y a diésel ya tienen 0 arancel. Estamos buscando que los de menor tamaño, que son para los pequeños comercios y los hogares, puedan también gozar de un 0 arancel por un periodo de 12 meses y pueda pues abastecerse. Sabemos que el Ministerio de Economía ha estado buscando de dónde poder obtener generadores, porque esta situación no es una situación exclusiva de Ecuador. Hay otros países que la están pasando aquí en la región y hay escasez de generadores también a nivel mundial. Entonces, estamos tratando de buscar, incluso traer por vía aérea generadores para que haya disponibilidad aquí en el mercado. Ministra García, tenga usted un saludo cordial. Ustedes ya se han reunido en esta mesa técnica con los industriales en razón de la medida tomada el día sábado. ¿Ya ha habido una proforma o un presupuesto o un cálculo, es la palabra correcta? ¿Ya ha habido un cálculo de a cuánto subiría la pérdida económica para el sector productivo industrial? Ese número en este momento es complejo de determinar, porque hay industrias que sí han seguido trabajando, otras industrias en zonas del país que tuvieron, como usted dice, el apagón el día sábado. Entonces tenemos que nosotros ir determinando. Cada industria sí está haciendo su trabajo de entender cuál es la afectación económica, y yo creo que al final vamos a poder tener un número claro, pero más allá del número de pérdida, que creo que no es en lo que tenemos que enfocarnos, sino en ver de qué forma nosotros salimos de esto, es por lo que se han generado estas mesas productivas de emergencia para que el sector productivo
pueda prever y pueda programar su producción. Es decir, si yo en lugar de hacer en 5 días, en turnos de 8 horas, pues lo puedo hacer en menos días, o puedo trabajar un día sí, otro día no. Eso es lo que cada industria puede determinar. ¿Por qué? Porque el encendido apagado de máquinas, por cómo puede programar y acordar con sus empleados. Entonces, todo eso se está en este momento revisando y es lo que vamos a tener la comunicación el día de hoy con las distribuidoras y los zonales a las 12 del día con el sector productivo para entender por zonas, por distribuidora, por bloques, de qué forma se va a poder afectar de la menos cantidad posible la productividad del país. Ministra García, el gobierno eliminó el IVA para la venta de generadores eléctricos. Un oyente pregunta si pueden eliminar aranceles a la importación de paneles solares. Bueno, en este momento estamos analizando el tema de los generadores. Me parece que los paneles solares en su mayoría no tienen arancel. Yo tendría que confirmar esa información y se la hago llegar, Juan Javier, el día de hoy. Sin embargo, creo que es válido poder hacer un análisis si es que se quiere proliferar que las casas también tengan paneles solares y que esto pueda ser una medida de autogeneración por parte de cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. Yo creo que es una medida que la podemos revisar dentro del Comité del Comercio Exterior y que se podría tomar de forma articulada, ya que el comité está conformado por diferentes ministerios y que se reúne periódicamente. Ministra, la percepción que existe desde el sector productivo, desde el sector empresarial, industrial, es que se les ponen muchas trabas, ¿no? Hay el 15% de impuesto al trabajador, el 25% de impuesto a la renta, de ahí la contribución especial, que por más de que es especial, es cada 2 años parece, de ahí el IVA que ha subido al 15%, 13º, 14º, y ahorita estamos viendo que también se ven forzados a pagar sus luces, sus máquinas durante 15 días, durante todo el día. Entonces existe esta percepción negativa, lo que yo creería que no lo hace atractivo para un inversionista extranjero e inclusive para un inversionista local invertir en nuevos proyectos, en nuevas plantas, en nuevas iniciativas. ¿Cómo pueden mitigar esta narrativa que existe en el sector empresarial, industrial del Ecuador? Bueno, en nuestras reuniones con el sector productivo, la verdad es que ellos siempre se han puesto a la orden y a disposición del gobierno para poder apoyar. En este momento la coyuntura impositiva no es solamente que se ha atacado directamente al sector industrial, sino que el sector industrial es quien puede en este momento, en la parte impositiva, ser ese articulador y ser ese apoyo con todas las medidas que tú has mencionado. Sin embargo, creo que es importante recalcar que no son medidas que ha tomado el gobierno, no todas han sido medidas que ha tomado el gobierno del presidente Noboa. Hay unas que son por ley, como las utilidades que tienen que repartirse a los trabajadores, los décimos y demás, y eso ya es algo que la Asamblea Nacional tendrá que revisar si es que quiere o no darle ese alivio al sector productivo. Eso no depende de nuestras carteras de Estado. Adicionalmente, nosotros pues sí tenemos claro de que si no se hacía un esfuerzo de recaudación este año, podrían haber habido grandes problemas en la sostenibilidad fiscal. Entonces, eso no se podía poner en juego y yo creo que el presidente Noboa tomó una decisión responsable al momento de tomar las medidas económicas que se tomaron y por eso están entrando dinero del Fondo Monetario, de las multilaterales y entrarán creo que más de 10.000 millones de dólares en los próximos 3 años, que es dinero para la economía del país, lo cual es súper importante. Pero si vamos a entrar a analizar esto, y creo que su programa es un buen espacio para hacerlo, creo que hay que analizar otras externalidades, como por ejemplo la informalidad, la economía de la ilegalidad, la evasión, la elusión, los candados normativos y constitucionales que existen, porque no es un tema de que con un plumazo se puede deshacer muchas de las medidas que ustedes han mencionado. Y creo que es importante ponerlo en la mesa, sobre todo a los candidatos asambleístas, es
qué alivio le quieren dar a la ciudadanía, cómo quieren responder a la ciudadanía y al sector productivo frente a estas dificultades que se viven respecto a los alivios financieros, porque muchos de estos candados, tanto laborales como constitucionales, no le permiten al sector productivo tener mayor holgura en su caja y en su flujo. Entonces, creo que más que nosotros como gobierno nacional poder tener una decisión, esto pasa por el tema legislativo. Ministra García, un oyente me dice que los paneles solares no pagan aranceles. Ahora, todos queremos que el Estado resuelva ya el tema energético. Creo que para paliar algo esta crisis, nosotros como ciudadanos podemos ayudar y mucho. Desde las empresas podemos entrar una hora antes, por ejemplo. Las vitrinas de los negocios pueden estar apagados cuando se cierre el negocio. El sector público que apague sus edificios a las 17 horas, por ejemplo. Controlar que el alumbrado público se prenda a las 6 de la tarde y se apague a las 6 de la mañana. Los edificios de residencias pueden mantener sus áreas sociales con una iluminación básica, no todo encendido. Los clubes deportivos, por ejemplo, no deberían prender las luminarias en las noches. Los hogares, prender el mínimo de luces y aires acondicionados. Es hora, amigo Radio Escucha, de encender el patriotismo y de apagar las luces que no sean estrictamente necesarias. El Ecuador nos necesita. Ahorremos energía hasta que la emergencia sea superada. Bueno, finalmente, ministra, Ecuador necesita de urgencia inversión privada para levantar la economía. ¿Qué tan importante sería en este escenario los TLC firmados con Corea del Sur y China? ¿Cuáles son las cifras que aumentan? Bueno, Corea del Sur tiene una prefirma, nos han comunicado ya, tenemos un nuevo embajador en Corea, él está haciendo todas las gestiones para que nosotros hasta el mes de diciembre ya contemos con la firma y podamos empezar con los procesos de ratificación interna, constitucional y legislativa que necesita cada uno de los países miembros. Respecto a China, hemos visto números bastante alentadores, un incremento de importaciones de un 5%, hemos visto un incremento de exportaciones del 11%, dentro de nuestra oferta exportable agroindustrial, lo cual es muy positivo porque justamente ese era el segmento prioritario que iba a beneficiarse del acuerdo con China. Adicionalmente, el 1 de octubre, hace pocos días, entramos en vigencia el acuerdo con Costa Rica, que va a tener un efecto positivo en las industrias manufactureras, en las industrias ecuatorianas, hacia ese destino, y ese destino nos va a ayudar a abrir aún más Centroamérica y poder llegar a otros mercados que actualmente no llegamos por no tener necesariamente preferencias arancelarias. Así que es una gran noticia. Y lo que se quiere promover a través de esto es que nosotros podamos seguir comunicando las buenas noticias de esta agenda comercial que ha sido bastante ambiciosa como país y que la estamos cumpliendo. Nosotros estamos con el BID haciendo capacitaciones virtuales de los acuerdos comerciales que tiene Ecuador, justamente para que la ciudadanía conozca cuáles son los procesos de desgravación, las exclusiones, qué es lo que hace falta para que su producto llegue a ese mercado o cómo usted puede hacer negocios con ese destino. Entonces estamos trabajando ya, vamos más de 5 capacitaciones, tenemos todavía un cronograma bastante ambicioso. Yo les recomendaría a los radioescuchas que están interesados en exportar que vayan a las redes y a las páginas del ministerio donde está colgado el cronograma. Y en caso de que no lo encuentren, pues nos hacen saber a través de las redes sociales y nosotros colgaremos y les haremos llegar los cronogramas para que sepan cómo se está socializando los acuerdos comerciales para que todos los ciudadanos ecuatorianos conozcan las preferencias y conozcan de qué forma pueden beneficiarse. Muchísimas gracias, ministra Sonsoles García, por atender nuestros requerimientos periodísticos. Más adelante, en unos minutos más, estará con nosotros la ex ministra Viana Maino y Alberto Acosta. Con ellos vamos a tratar soluciones a esta terrible, soluciones a corto y mediano plazo a este terrible tema eléctrico que nos acontece. Este gobierno debería ser realmente, es la oportunidad para hacer una verdadera alianza con el motor de la economía, los empresarios. Muchísimas gracias, ministra. Buenos días.
Gracias, buen día, hasta luego.